Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a pedirles que muteen esos micrófonos en la medida de lo posible para que no se nos crucen los audios. Este es un nuevo webinar con un contenido muy especial hoy que ha organizado el Círculo Argentino de Periodistas Agrarios. Tenemos el gusto de recibir a una eminencia de lo que es la comunicación y así lo demuestra la convocatoria que tenemos hoy. Primero vamos a agradecer a quienes nos acompañan y hacen posible este esfuerzo que hace el CAPA, convocándolos a los colegas semana tras semana, cada 15 días, cuando la agenda así lo requiere. Gracias al Banco de Galicia que nos acompaña y nos auspicia, también a Ledesma, a Ciara, a SEC, al IPCBA, que están siempre con nosotros y acompañándonos en estas iniciativas de contenido. Vamos a tener hoy, en un formato muy especial que tiene esta charla, además de nuestro expositor estrella, a dos moderadores también, a Vanina Fujiwara, que está ahí, y también a Omar González, que está del otro lado, en distintos lugares del país, como le corresponde a CAPA, representando a los periodistas en todo el territorio nacional, pero también moderando una charla muy interesante que tiene que ver con contenido de comunicación. Está con nosotros hoy José Luis Fernández, va a hablar de vidas mediáticas entre lo masivo y lo individual, va a hacer la presentación de su libro y vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas a él. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, tiene el premio a la producción científica y tecnológica UBA en 1994. Es profesor regular plenario de semiótica de las mediatizaciones en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sus últimos libros son Post-Broadcasting, vamos a decirlo medio en inglés, Innovación en la Industria Musical en 2014, Plataformas Mediáticas, Elementos de Análisis y Diseño de Nuevas Experiencias en 2018, y hay que destacar que ambos han sido publicados por la editorial La Crujía. Ahora sí, a Omar, a Vanina, los dejamos para que moderen esta linda charla con José Luis. Gracias, Eli. Muchas gracias, Eli. Bueno, en principio, expresar la alegría que tenemos todos de tener acá a José Luis. Y acá ahí ya empezamos a poner en tensión los temas que él plantea en su libro, que ahora lo vamos a mencionar. El aquí, ¿qué es el aquí en este momento? ¿No? ¿Dónde estamos cada uno en todo el país? Así que bueno, José Luis el año pasado escribió y publicó, digamos, este libro que se llama Vidas mediáticas entre lo masivo y lo individual, altamente recomendable. José Luis es docente de la UBA, tuve la suerte, la alegría de trabajar con él un poquito, y muy poquito no, es un maestro para todos los que tuvimos la oportunidad de escucharlo. Para todos los que tengan la oportunidad de leerlo, este texto yo creo que es fundacional, que marca, es un manual de metodología, de semiótica, que condensa las cosas más importantes de los autores más salientes del país y también de Europa, de muchos otros lugares, así que la verdad que es súper recomendable. José Luis en este libro que escribió ya en medio de pandemia y donde hay algunos análisis específicos de plataformas, de distintas, en realidad habla de Vorterix, habla de Futurock, habla de distintas cuestiones que tienen que ver con cómo transcurre la vida social en los medios, y también en estas plataformas que van apareciendo como novedosas, y José Luis aporta una mirada que es interesantísima siempre, porque él nunca se focaliza en lo nuevo, en la novedad, ni en la continuidad, sino que siempre pone la tensión entre estos dos universos. Nunca José Luis habla solo de lo macro, él siempre va a decir, y lo dicen sus teóricos, y es todo el tiempo está diciendo esto, y es buenísimo, porque él ni mira lo micro únicamente, ni mira lo macro únicamente, y eso le da una mirada que él llama meso, que es interesantísima para pensar todas estas cuestiones. Él va a contarnos un poquito de su libro. Yo creo que es muy importante pensar esto de las novedades, las continuidades, y cómo esto hay digamos, esta interrelación. Nosotros como periodistas agropecuarios la tenemos todo el tiempo puesta en cuestión y puesta en juego, porque hablamos a un público que muchas veces es radiofónico, que muchas veces por
conectividad tiene algunas complicaciones, así que bueno, me parece que lo más importante es presentarlo, decirle que estamos muy felices como CAPA, como periodistas agrarios, de escucharlo. Sabemos que para él es un tema de interés, aparte siempre trabajó con lo urbano, es especialista en lo radiofónico, tiene sus libros Los lenguajes de la radio, y como todos sabemos tiene una amplia trayectoria con este tema, así que mucha expectativa, y muchas ganas de escucharlo. También agradecer, por supuesto, a La Crujía, que editó su libro y nos facilitó también todo lo que tiene que ver con la difusión y demás. Así que bueno, José Luis, esperamos tu introducción, y como decía Eli, por si algunos recién se conecta, si van teniendo preguntas pueden ir planteándolas en el chat, o sugerencias o comentarios, y después vamos a abrir un espacio de intercambio con José Luis. ¿Empiezo? Sí, dale, José Luis. Yo soy medio infinito, así que me hice unos puntos como para introducir temas y abrir después la conversación. Voy a partir, me parece, del subtítulo del libro, que es la tensión entre lo masivo y lo individual, que ya desde ese espacio convoca a la complejidad de la cuestión de lo mediático, que siempre tenemos que tener en cuenta que nosotros somos nativos de sociedades mediáticas. Entonces, tenemos naturalizado, no es un problema para nosotros entender la radio o entender un posteo en Facebook o en Twitter. Esta complejidad a la que convoca el libro no es una complejidad intelectual o así filosófica o racionalista, sino que es una complejidad de fenómenos con muchos elementos en juego. Este intercambio que estamos teniendo ahora a través de Zoom juegan desde el dispositivo televisivo a las interacciones grupales, el hecho de que no puedo estar, o es mejor que no esté en un espacio que no convoque a lo intelectual y a lo profesional. Entonces, estas entrevistas o charlas las tengo siempre cerca de la biblioteca, que no es mi lugar de trabajo. Mi lugar de trabajo es en mi escritorio, que tengo los libros apilados mientras voy escribiendo, releyendo y esas cosas. Es decir, es complejo en este sentido. En nuestras vidas mediáticas manejamos muchas cosas con bastante habilidad muchas veces, pero tenemos sorpresas, nos faltan cosas, nos damos cuenta que fracasamos cuando no queremos fracasar. Entonces, bueno, el libro trata de desarmar esa complejidad, en primer lugar. Otro tópico del libro es que para entender la actualidad, este sistema o estos sistemas mediáticos en los que estamos inmersos, es necesario entender qué hay del pasado en el presente, y más entender qué es lo que está del pasado en el presente se va a proyectar al futuro. Esto desde el punto de vista también, así como usuarios, lo hacemos medio automáticamente, pero desde el punto de vista académico es muy importante que no pretendamos frenar. No es que vamos a frenar el desarrollo actual de WhatsApp porque tenemos que hacer una investigación. Tenemos que encontrar maneras de ir estudiando las transformaciones sin pretender frenar, sin ser conservadores, que es un gesto habitual en el mundo de la investigación académica. En términos generales, en el libro se articulan dos niveles que por supuesto conviven y se interrelacionan. Por un lado, tratamos de entender no lo que se dice en los medios o lo que se muestra en las plataformas, en las aplicaciones, sino el sistema de intercambio en el que eso está inscripto. La tesis principal es que cuando entiendo algo, me guste o no me gusta, es porque entiendo el sistema de intercambio discursivo en el que ese mensaje está inscrito. Cuando no participo del sistema de intercambio, no entiendo de qué se habla o qué me quieren decir o qué debería responder.
Entonces, ese es un tema. La clave de las vidas mediáticas no son los mensajes que se intercambian, sino los sistemas de intercambio en que esos mensajes están inscritos, que dejan huella en los mensajes. El sistema de intercambio. Y por otro lado, está la cuestión de en qué ecosistemas se producen esos sistemas de intercambio. Un sistema de intercambio se compone de al menos 3 niveles. Dispositivos técnicos, esto que decía, en este momento nos estamos viendo y escuchando por utilización de cosas tan diferentes y que requieren saberes tan diferentes como el hecho de que hablo a una cámara, me recibe gente en distintos lugares muy diferentes, en distintos territorios muy diferentes, pero también podemos intercambiar escritura. O sea, es completamente diferente lo audiovisual de lo escritural. Y nos vamos a manejar todo el tiempo, no diciendo cualquier cosa, sino como una cierta estructuración genérico-estilística. Vamos a hacer una articulación entre discurso de las ciencias sociales y periodístico, y el uso no va a ser de entretenimiento, aunque trataremos de entretenernos lo más posible, sino de información, intercambio de punto de vista, formación, capacitación. Ya no cualquier género y estilo es aceptable y no cualquier uso de esto es posible. Esos 3 niveles, los dispositivos técnicos, lo genérico estilístico y los usos, están en todo sistema de intercambio, aún el más sencillo, si es mediatizado. Ecosistemas. Y ya aprovecho para irme metiendo en la cuestión agro, o campo, diría. El primer ecosistema que hizo registrar la mediatización es lo que se llama desde la radio, que es un término inglés pero que se ha usado mucho profesionalmente, que es el broadcasting. ¿Qué es el broadcasting? Es la distribución de mensajes producidos por pocos para muchos receptores. La importancia de los receptores no es tanto que sean muchos, cuando son muchos decimos que son medios masivos, que es el núcleo del broadcasting, pero lo que es interesante para diferenciar de cosas que pasan ahora es que no se conoce necesariamente a los receptores. Aún en un pueblo yo emito un programa de radio así comunitaria o local, y no sé cuántos vecinos y qué vecinos me están escuchando. Eso es algo importante. Ese sistema de medios masivos generó un tipo de relación particular entre el campo y la ciudad. Las radios urbanas se escucharon siempre en lugares distantes de grandes poblaciones y nunca fueron reemplazadas por las locales, o sea, salvo en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, Tucumán, ¿no? Que hay radios locales fuertes que compiten con nacionales. En todo el territorio, radios como lo que sigue siendo Radio Nacional o lo que era Radio El Mundo, ahora las repetidoras de muchas FM de las grandes ciudades, llegan a distintos poblados, a distintos rincones del territorio. O sea que los medios masivos produjeron 2 efectos. Uno, el efecto de aldea global, en el sentido de Marshall McLuhan. El país, en cierta manera, era el lugar hasta donde llegaban primero la radio, después, con menos distribución, la televisión, y es como que generaron sin borrarla, pero generaron una distribución de la cultura urbana en sectores agrarios. Eso en general no se valora lo suficiente dentro de todas las cosas que se le criticaban en un momento a los medios masivos. Ese componente de integración, con las características que tiene una integración: centralización, unitarismo, prejuicios, exclusiones, etcétera, etcétera, pero es
un ecosistema que cubría de un modo relativamente homogéneo a buena parte del territorio nacional. A partir de la digitalización, década del 80, después 90, ese sistema empieza a ser cuestionado como sistema central, digamos, y básico, generador de agendas, agendas no solo política, económica, sino de la vida cotidiana. Los miércoles nos juntábamos a ver tal telenovela o tal serie, los jueves nos juntamos a ver tal programa político, periodístico político. Eso se cuestiona con el digitalismo y aparece la internet y distintos tipos de fenómenos reticulares mediáticos, que se soñó míticamente que iba a reemplazar al sistema de los medios masivos. Lo que es interesante en primer lugar es fijarnos que en el sistema de networking, aún plataformas funcionales, prácticas como la de los bancos, incluyen diferentes sistemas de intercambio. Todos tenemos la experiencia que el banco, mismo a través de las redes o de distintas mediatizaciones, nos trata diferente si nos quiere vender algo que si nosotros queremos abandonar un servicio, o si necesitamos algo. Es decir, no es el mismo sistema de intercambio, a veces no son ni siquiera los mismos dispositivos técnicos, ni los mismos géneros y estilos que utilizamos, el que utilizamos con el banco cuando el banco nos necesita que cuando nosotros necesitamos el banco. Ni qué decir lo que pasa en plataformas como YouTube, Facebook, Twitter, hay muchos sistemas de intercambio. Ahora en WhatsApp también, ya no hay solo intercambios interindividuales. Bien. Ese sistema, que es el que se considera el de actualidad, en realidad no reemplazó al otro. Actualmente vivimos en tensión entre los dos ecosistemas. Y en realidad es un ecosistema propio al que denominamos post-broadcasting, no importan los términos técnicos. Esta charla no está pensada, eso cada vez que me presentan como semiólogo se genera una especie de pánico. Entonces yo creo que cualquiera que trabaja en radio, el periodista sabe qué es el broadcasting, pero si no lo aclaro, se piensa que es un término que en semiótica querría decir otra cosa. Todo lo que estoy diciendo son fenómenos observados de la semiótica, pero donde no hace falta la semiótica para entenderlo y además no se estudian solamente de la semiótica. Bueno, el post-broadcasting, que es el ecosistema en el que vivimos ahora, con esto iría cerrando esta primera etapa, es un sistema en que están en tensión los medios masivos y las plataformas. Los medios masivos no mueren, pero pierden centralidad. Las plataformas y aplicaciones no pretenden reemplazarlos, pero los toman como fuente de contenidos o de referencia. A su vez, los medios masivos toman como referencia a las redes, especialmente a Twitter y ahora un poco más a Instagram. Y en este podcasting vivimos y todo el tiempo estamos tratando de, cuando salimos a una plataforma, decir algo, entender hasta quién llegó, y a veces nos asusta que se recupere por un medio masivo, porque eso puede traer consecuencias que salen del sistema de intercambio que nosotros, al menos míticamente, pensamos que manejamos. Entonces, en esta situación, pensemos que ya la Internet, que tiene bastante distribución, no llega a todo el país como llegaban las radios. Algo pasó ahí. Es decir, ya hay un campo que está en red mediática y un campo que no estaría en red mediática. Y dentro del campo, de cierto campo, en lo que se denomina la zona núcleo, hay trabajadores que tienen un nivel de interacción con plataformas tan o más sofisticado que los más sofisticados que están en las redes. Entonces, esta charla y la presentación del libro, que hay en algún capítulo se toca este tema vinculado especialmente
a las cuestiones del agro y a lo productivo, estamos en un momento especial, donde ese mundo que estábamos tranquilos de los medios masivos, cada uno tenía su especialidad, y se soñaba con que uno era un especialista en un medio, ahora está todo en movimiento, todo el periodismo está transformando su actividad, todos los campos de interacción, me imagino un periodista dedicado a lo agrario, tiene alguna circunscripción territorial, la zona donde vive, pero si quiere hacer un discurso más generalizado, tiene que problematizar si lo va a escuchar alguien en una máquina hiperconectada satelitalmente y con acceso a cualquier mediatización, o lo va a recibir medio aleatoriamente alguien en un pueblito o en un campo perdido que accede a alguna mediatización, a alguna red, solo cuando accede a un pueblo de cierta magnitud de población. Entonces eso diría que es el la primera introducción a lo que trata el libro y a los temas a los que me dedico. Y son varios tópicos los que nos dejas, José Luis, porque por un lado entra esto último que decías, ¿no? La comunicación territorializante, cómo se habla desde lo global a la aldea local, algunos hablan de la localidad, es decir, hablar de lo local dentro de esta globalización. Hablaste también de la posibilidad de las audiencias de manipular las aplicaciones que nos dan estas vidas mediáticas, es decir, y dando un ejemplo, YouTube, que fue pensado solamente para, por ejemplo, publicar algunos videos musicales. Hoy por hoy, un radialista en el norte del país o en el sur del país lo toma para hacer retransmisión de eso que está haciendo en su aldea más cercana. Pero yo quisiera preguntarte por lo más raro que nos provocó, me parece, la pandemia, que tiene que ver con lo socioafectivo. ¿Qué lugar nos ha dejado la vida mediática en el marco de la pandemia para lo socioafectivo? Bueno, primero, yo además estuve 6 semanas internado, de las cuales 4 en terapia intensiva, sin riesgo de vida, sin respirador, solo con oxígeno. Y cosas que pasan, y esto que decía que hay que tener en cuenta los 3 niveles. Salvo 1 o 2 días, siempre estuve conectado a través de mi smartphone. Y puedo decir que mantuve relación con mi pareja, con mis hijas, que una estaba infectada acá en Buenos Aires y la otra estaba en Barcelona, infectada liviana, estaba en mi casa, con mi familia, mi hermana, mis compañeros de la cátedra, muchos colegas que sorpresivamente se comunicaban por privado conmigo. O sea, te diría que desde el punto de vista del contacto, excluyendo lo corporal, se enriqueció mi vida afectiva. En pandemia, aún internado, venía enriqueciéndose confinado. Al salir de la internación, que seguí bastante confinado, se enriqueció, no se empobreció. Y ahora que estuve cambiando mi smartphone, quería buscar una foto para una de las aplicaciones mías y me aparecen las fotos que tengo en WhatsApp que yo no tengo acceso, están guardadas ahí. Y aparecen todas mis fotos de internado que le mandaba a mi familia para que me vieran cómo estaba, que son monstruosas, vistos ahora, porque estaba demacrado, mal peinado, la barba larga, y yo las mandaba sin conciencia, porque estaba en el mundo afectivo, no en el mundo de la investigación, sin conciencia de que le daba señales sobre mi estado, mientras yo me mostraba vital, que era verdad, daba unas señales fotográficas que después me contaban, cada vez que yo mandaba una foto, todos se ponían a llorar, iban a las iglesias a rezar, todo. Lo cuento esto no tanto por transmitir lo biográfico, pero para que se vea que ese título entre lo masivo y lo individual es un punto de tensión. Una vez que te mediatizás, no es tan fácil frenar
manejar el límite, la frontera a donde llega y el efecto que produce lo que mediatizás. Entonces, yo creo que contra lo que decían los sociólogos, digamos, que el contacto, y los filósofos más, que el contacto mediatizado como que deshumaniza, primero, humaniza de otra manera, con particulares, pero humaniza, no robotiza, humaniza. Y además se produce en efecto en la pandemia algo que es muy interesante, el hecho que esos chicos nativos digitales, que los padres piensan que lo único que interesaba eran las pavadas que hacían en el teléfono, que solo era distracción, o sea, desconexión, todo, es el sector social que más arriesga su vida para volver al contacto corporal. Entonces, ahí la pandemia lo que hace es poner en evidencia cosas que el sentido común a veces hasta académico tenía como aceptadas y que no se parecen en nada, así como las abuelas y abuelos de 80 años se meten en las plataformas guiadas por sus nietos, no por sus hijos, que sería nuestra generación, no por la generación de entre 40 y 60, por decir así, sino por los adolescentes que apoyan a sus abuelos y los estimula a que manejen las plataformas. Bueno, todos esos usos son usos que combinan la gran tendencia global con pequeños usos micro, alternativos y transformadores. En ese sentido, no sé, las mediatizaciones todavía no hay revoluciones en términos de tipos de uso de lo que se venía antes. Hay expansión y profundización, pero no cosas revolucionarias, salvo en áreas muy específicas. Pero lo que es seguro que sectores sociales vamos a tener otros intercambios discursivos mediatizados, otras frecuencias, otra riqueza, otra maduración, y vamos a valorar de diferente manera nuestros intercambios no mediatizados. Así que en ese sentido me parece que lo afectivo, lo individual, es una tendencia social y global. José Luis, yo justamente quería retomar, que lo planteas en tu libro fuertemente, y es aparte un tema sobre el que siempre a lo largo de tus libros está presente. ¿Qué pensás que es lo esperable del cara a cara y esta tensión entre lo mediatizado de la cara a cara? ¿Y qué pasa? Vos en tu libro no llegás quizá, en realidad por el tema de que temporalmente el libro se cierra y vos planteás como una pregunta abierta, ¿qué va a pasar con Zoom? ¿Qué va a pasar con, no? Dejás planteado qué va a pasar con este reunionismo no cara a cara, digamos, mediatizado. Y empiezan a aparecer síntomas que uno lo ve porque lo vive cada día, bueno, de qué pasa con la atención de la gente, qué pasa cuando estás hablando y tenés 30, pero pasa una mosca y digo, ¿qué reflexión haces? Que quizá el libro obviamente deja abierto, pero, y está planteado, pero bueno, me parece que está bueno actualizar la pregunta. ¿Y cómo pensás que eso lo podemos aplicar también en lo que tiene que ver con nosotros como comunicadores? Tenemos que tender a captar esa atención y a trabajar con eso, que es lo que vos planteás de los ratings y las audiencias y demás. Así que me parece que es una atención que es interesante que vos nos ayudes a pensar. Yo creo que el primer gesto que estimula el libro y que es para mí clave es que hay que frenar la opinión. Al contador a ver qué papel necesito que ustedes me envíen para poder... muteamos. Alguien tiene Ahí está. Un micrófono abierto. Sí, ahí está. Creo que la primera enseñanza que debería dejar el libro es a frenar la opinión. Eso que le pasa a un padre con su hijo, que lo ve, la familia está mirando la televisión o conversando y el hijo está tecleando en el teléfono y se le reclama que preste atención al contexto, como si estuviera haciendo una pavada. Bueno,
ese padre o esa madre tiene que hacer un esfuerzo de tratar de aproximarse a qué tiene el hijo en su pantalla y cuántas aplicaciones puede estar usando, no sin meterse en cuál está usando que meterse en la vida privada, pero ese chico puede estar whatsappeando con amigos, teniendo sexting con su pareja, buscando apuntes para su curso en la facultad o en el colegio, buscando información sobre el deporte que le gusta, interactuando con sus amigos del colegio, con sus amigos del club, con sus amigos de la esquina, con sus amigos del country. Entonces, el primer gesto es suspender la opinión hasta que no se pueda intervenir, entender de qué se trata. Me parece que eso ya es un largo recorrido. El que hace eso, pongo el caso de padre e hijo, ahora podemos meternos si quieren en temas periodísticos, digamos, ¿no? Pero otro caso sociológico que sí puede servir para la cuestión campo-ciudad es, hay una idea que el pobre es naturalmente menos conectado que el rico. Y es un dato que no se condice con la realidad. Y hay una explicación estructural. Cualquier pobre que haga changas necesita más estar conectado y tener información de su contexto social, si puede llegar al lugar de su changa para no perder el presentismo de su trabajo, que cualquier rico que, bueno, se llueve o está cortada la autopista, bueno, no voy, llamo por teléfono y me quedo en casa y no me tengo que informar nunca más. Entonces, primer gesto es no pensar que se entiende algo porque todo el mundo opina algo sobre un fenómeno mediático. Segundo gesto, no atribuir a lo sociológico de los sistemas de intercambio de las vidas mediáticas los prejuicios de las clasificaciones sociales previas. El pobre joven o adulto que trabaja se va a conseguir un smartphone porque lo necesita para su vida, más que lo que lo necesita un intelectual bien alimentado. Entonces, esas cosas, ¿cómo se aprenden? No se aprenden pensando y mirando así, leyendo cuestiones generales, sino ¿de dónde saco mi hipótesis de que los viejos se van incorporando a las mediatizaciones? Porque como ando bastante en ruta, paro en ciertos lugares que paro yo y paran ómnibus del cual se bajan jubilados y jubiladas, ¿no? Ahora con la pandemia se paró, pero bueno, esto viene, por eso digo, son fenómenos que vienen de antes. Entonces yo veo que se bajan y aprovechan el wifi de la estación de servicio, del parador, y agarran todo. Entonces yo me acerco, siempre les pregunto, discúlpeme, yo soy investigador universitario, estudio estas cosas, ¿qué está haciendo? Ay, le estoy mandando, estoy editando una foto, estoy cambiando unas cosas en la foto como me enseñó mi nieto, que le voy a mandar la foto que nos sacamos con las chicas o con los chicos en el ómnibus. Ah, sí, ¿y a quién se lo manda? No, a mi nieto y a las amigas que no pudieron venir. Y a sus hijos, no, a mis hijos no les interesa esto, no tienen tiempo para estas cosas. Los hijos son los que investigan, los hijos son los que gobiernan, los hijos son los que toman las decisiones, y están pasando cosas en la vida social entre los supuestamente retirados de toda actividad y los supuestamente aislados, que los que toman decisiones corren el riesgo de no enterarse. Este es el punto. Yo creo que un periodista que se dedica al campo debe conocer todas las herramientas y los posibles sistemas de intercambio y no prejuzgar
sobre usos escasos en zonas relativamente aisladas. Esto se combina con otro saber, porque el estudio de las redes lleva conocimientos nuevos. Por ejemplo, hay antropólogos que estudian en el NEA o en el NOA circuitos de producción artesanal de vestimentas, de alimentos, y que se trabaja en red, que en una localidad está el que produce la fruta, en otra localidad es el que tiene las ovejas, en otra localidad está el que hila, en otra localidad está el que teje, en otra localidad está la cooperativa que trata de convocar a todos. Es un fenómeno de red. Ahí entra cualquier plataforma, cualquier aplicación, aunque sea, viste, abren el 4G 2 horas por día, y ahí se puede producir un flujo de intercambios en red que cambian la dinámica productiva de la zona. Ahora, si yo pienso que si vivís en un pueblito abandonado o ignorado por mí y mis colegas, en algún lugar semiboscoso o semidesértico, vos sos alguien primitivo, nunca voy a investigar ni proponer soluciones comunicacionales para esos sectores. Entonces, para mí, este es el switch entre lo que sería la investigación científica, que debe obligatoriamente, aunque no lo haga siempre, a mirar cosas que no ve la población, ni aún los especialistas de cierto sector, y es el punto en que esa investigación científica, y esa sería la idea del aporte del libro, te da herramientas, aunque no hable de lo que vos estás haciendo, te tiene que dar herramientas para entender cuestiones como la movilidad, la circulación de mensajes, que son distintos tipos de circulación, distintos tipos de movilidades. No es la misma movilidad la del que va en una moto o en un caballo a cuidar a su rebaño de ovejas, que el que va en una cosechadora hiperconectada o una sembradora hiperconectada con satélites. Esas dos movilidades, seguramente el que tiene la cosechadora muy automatizada, muy robotizada, tiene tiempo para mirar mensajes audiovisuales que el que va a caballo o en la moto, si mira el smartphone, se la pone. Es interesantísimo esto. Me quedo con una postal tuya de estas vidas mediáticas, José Luis, que tiene que ver con la multitarea, ¿no? Y fíjate vos lo que va pasando. Yo estoy de moderador en este caso, que es toda una virtud. Es la primera vez que me toca moderar una charla de capa desde lo tecnológico, digamos, y hay gente que está viendo su teléfono, contestando un WhatsApp seguramente, gente que está tomando mate, eso es obvio, y gente que está preguntando, saludándote a través del chat. Es decir, que ahí también se genera otro diálogo dentro de la vida mediática. Pero me quedo con una pregunta, y de paso reiteramos que ya habilitamos la posibilidad de las preguntas a través del chat. Maximiliano Cooper te pregunta, José Luis, en este sentido de nuevos públicos a las plataformas, ¿se van alimentando y transformando las redes sociales para vos? Sí, y se van... Primero, dos cosas. Uno, la cuestión de público. Cuando uno dice público, presupone que hay emisores y receptores. Los receptores serían el público, o la audiencia, que se dice con tono como más técnico, pero es más o menos lo mismo. El sueño del networking era que todos vamos a ser emisores y receptores. Un fenómeno que recién empieza a emerger ahora es esto de que la gran mayoría de los tuiteros no tuitean. Están ahí. Y pasa, la mayor parte de los que están en Instagram no instagramean, están ahí, mirando. Entonces, esa es una nueva audiencia que ahora hay que ver qué es lo que ve.
seguro que no ve lo mismo que ve en una serie o en un programa periodístico que se emite una vez por semana. ¿Pero qué ve? Y ese público al que, por ejemplo, los políticos y las empresas se dirigen como si todos fueran tuiteros, como si todos estuvieran interesados por los grandes temas de las plataformas, en realidad no sabemos si están interesados o cómo están interesados. Tal vez estén interesados en todos esos que se pelean salvajemente, ver las peleas salvajes sin que eso influya para nada en su vida, que no sea un entretenimiento más, como ver pelearse a dos comadres de pueblo en el almacén que discuten sobre si el hijo y el hijo de uno de otra anda mejor en la escuela o no. Entonces, y que uno no interviene en esa discusión, deja a esos hombres discutiendo en el bar por algún tema de juego, ¿viste? Bueno, los mirás ahí mientras te tomás tu copa de ginebra, digo yo que soy un señor grande, y los mirás pelearse, pero no te cambia la vida, ni siquiera con respecto al pueblo. Entonces eso todavía está recién empezando a estudiarse, pero los políticos y buena parte del periodismo y buena parte de las empresas están enfocadas en atender a esos que hablan en Twitter, cuando no sabemos, esos que escuchan o leen o miran en Twitter, qué les pasa en la vida. Entonces, en ese sentido, siempre insisto, otro tópico, en la línea de lo que me preguntaba Vanina, que es imprescindible, entender que aún el joven más canchero en Twitter o en Instagram o en TikTok está aprendiendo y se mete en problemas que no querría meterse. Y aprende a evitarlos, como hacemos todos nosotros cuando hacemos de que éramos chicos, que empezamos a ir a los bares y sabés que si hablas fuerte te contestan de otra mesa y te metes en problemas. Si tratás mal al mozo, el mozo te atiende mal, no te toca el mejor sándwich, te toca el peor. Y esas cosas que vas aprendiendo de la interacción social, en términos generales, todos los usuarios de plataformas estamos aprendiendo y las plataformas también. Es muy impresionante el esfuerzo que hacen plataformas que usamos todo el tiempo para imponernos cosas y que nosotros no las aceptamos. Siempre digo que es una pavada eso de que Facebook llama a mi muro y al muro de todos, que no es lo mismo que la página de inicio, mi muro lo llama biografía. Y todos le decimos muro, nadie va a decir, vos decís en cualquier plataforma o en el bar, que tenés tu biografía, mi biografía de Facebook, todos te miran como si fueras un ignorante. Bueno, no nos pueden convencer de esa pavada, que es cambiar un término. Que tiene todo, y sí, no es un término, propone un nuevo sistema de intercambio. Pero no nos conviene en ese aspecto que parece lateral del sistema de intercambio, está aprendiendo Zuckerberg y sus diseñadores y sus aplicadores, cómo generar vínculos con sus usuarios que a ellos al final le mejoren sus cuentas. Y está lleno, o sea, Twitter prueba cosas para parecerse a Facebook y no funciona. Y todo el uso de WhatsApp como cuasi medio público, no masivo porque siempre depende de tu lista de teléfono, y el desarrollo de la complejidad grupal es algo que está totalmente fuera de control de WhatsApp, pero como genera whatsappeos a la plataforma, piensa que en algún momento lo va a monetizar. Pero en términos generales son fuentes de conflicto que la plataforma ni atina a administrarlos mejor. Por ejemplo, ni atina a decir cómo puede insertar y construir mensajes de audio de manera que no lo odien todos los integrantes del grupo.
cómo generar coordinaciones de grupo para que no se peleen todos contra todo infinitamente, ¿no? Son saberes que se sabe cómo coordinar un grupo, cómo hay mucha teoría, no, mucha no hay, pero hay teorías sobre la mediatización del sonido. No tienen idea. Todo el que se incorpora a usar mensaje de audio empieza de cero. Entonces vos venís en tu cátedra a una discusión de texto con intercambio de archivo de media hora, una hora, y alguien manda un mensaje de audio de 15 minutos que rompió la discusión, se gana los insultos de todos los colegas y amigos, se hace fama de primitivo, y bueno, eso pasa en una cátedra donde el titular supuestamente es un especialista en medios de sonido. Imagínense en el campo, en el ancho campo de las mediatizaciones de la época. Entonces, esa idea de que estamos aprendiendo, que todos están aprendiendo, me gustaría, sería un logro si se lo metiera dentro de la cabeza con la teoría a todos, con la teoría de la aguja hipodérmica, que lamentablemente no existe ni para eso. No hay manera de que se convenzan de parar la pelota, ver de qué se trata, entender la complejidad, tener en cuenta la complejidad y entender que la sociedad está aprendiendo. Antes de ir a las dos preguntas que están pendientes y que las hagan Omar y Vanina, quería hacerte una pequeña consulta sobre algo que dijiste al inicio. El mensaje hoy es esa interacción que se genera a partir de algo que uno expone o lanza al universo de las redes. Muchos de los que estamos acá nos hemos formado en redacciones donde en nuestro trabajo de hoy se leía recién mañana y a partir de ese momento tenía algún tipo de impacto. Hoy nos acostumbramos a que es constante, el trabajo es ya y la respuesta es ya. ¿Cómo crees que los comunicadores nos hemos adaptado a esa situación? Bueno, están en proceso de adaptación como todos, porque no hay nada. Lo que sí, viste que yo decía al principio, hay que tener en cuenta cómo viene de antes. Viste que vos das cuenta de tu trabajo y tu trabajo es escribir, de alguna manera. Como mucho, eso que escribís, más o menos agarrás un micrófono y emitís. Bien. Esa idea de que lo periodístico tiene que ver con lo escritural no se responde con las mediatizaciones periodísticas desde la década del 20 del siglo XX. En Argentina, de 1924, desde que apareció El Mundo, el diario El Mundo, un diario, cuando yo digo leo el diario, eso que digo que leo, es un producto hecho por alguien que escribió, alguien que sacó foto o hizo dibujitos, alguien que puso el título, alguien que diseñó la página que es a lo que yo tengo acceso, que me obliga a entrar o por la fotografía o por el título o por un recuadrito o por una letra ennegrecida. Es decir, el diario o la mediatización periodística es multitasking desde la década del 20, solo que un periodista es alguien que escribe. Bueno, es un típico caso de sesgo. Entonces ahora tienen un problema los periodistas, que les piden que saquen fotos, videos, y se ofenden porque son escritores. Y los fotógrafos periodísticos, sienten que los que escriben les ocupan el campo. Esa parte de la crisis de la profesión, con todas estas discusiones, se ponen en evidencia y todos los periodistas tienen chances de entender mejor de qué va la profesión periodística. Esto combinado con otro fenómeno que tiene que ver con las plataformas y la distribución de noticias, la circulación y todos los problemas, noticias falsas, todo, es que toda la reflexión sobre la información está centrada en la información político-económica, por decir así. Después están los especializados en deporte, en espectáculos. Eso es
la 10ª parte de la información que requiere, un individuo medio de la sociedad. ¿Viste? Vos, ¿dónde te vas de vacaciones? ¿Dónde están vendiendo barata la lechuga que aumentó? ¿Dónde hay una plaza linda para llevar a los chicos? ¿Qué bar está bueno para juntarme que tiene buena vereda en época de pandemia? Y así, todo eso es información social que los periodistas tienen como el monopolio de la industria informativa. Como expliqué antes, ya lo digo con el mayor, amo la profesión, digamos, ¿no? Creo que es una profesión que esta crisis de la profesión pone en crisis la vida social. O sea, esta crisis de la profesión, entre otros fenómenos, impide que la pandemia tenga un relato. No sabemos hacia dónde va la pandemia. Apenas se sospecha de dónde viene, pero todo el tiempo se cuestiona el origen. Para que haya un relato tiene que haber transformaciones, no solo sucesiones de acciones y de temas. Entonces, la gran transformación iba a ser la vacuna, la vacunación, digamos. Bueno, la vacunación es como que se nos va disgregando entre las manos. Solo 1, 2 países, 3 alcanzan una escala de vacunación, como decir, bueno, pasamos la etapa de la vacunación. Eso es, piense que la pandemia se inaugura por uno de los pocos focos broadcasters, o sea, jefe de Estado, que tiene cierta autoridad global, que es Merkel, dice, las 2/3 partes, o el 60-70% de los alemanes se van a contagiar. Hay todo... Si lo dice Merkel, esto es grave de veras. Al otro día Trump se ve obligado a dar una respuesta a eso. Y aparece la oposición pro pandemia, antipandemia, digamos, que atraviesa, pero que es una desorganización de ambos lados. Tenés anarquistas, nazis, católicos, musulmanes, de ambos lados. No está organizado el campo. La gripe A estuvo organizada. En parte porque la gripe A, más organizada, ¿no? La gripe A era una epidemia de otro tipo, pero en parte es porque la crisis del broadcasting como organizador de la vida sociopolítica e informativo, la poca importancia relativa de The Guardian, New York Times, Washington Post, yo qué sé, El País. Entonces, creo que el nuevo sistema de intercambio informativo va a tener que tener en cuenta todos estos matices e intersticios y necesidades de la producción informativa y de opinión. Y eso creo que está empezando. Pensá que vos escribís fenómenos que pasan y que se están estudiando. Vos escribís, perdón que use tu caso, pero lo dijiste de un modo bien espontáneo y claro, y es así, es la sociedad, sos una parte de la sociedad que dijiste cómo funciona, y funciona así. Ahora, vos publicás y abajo te matan, o te elogian de una manera que te avergüenza, pero si no te matan, o se pelean entre ellos, todo. Hay todo, yo estoy dirigiendo una tesis de doctorado, que ya el colega hizo su maestría, estudiando los distintos fenómenos de edición online que aplican los medios para no publicar cualquier cosa, no meterse en problemas legales, no echar a todos los usuarios y lectores. Es un problema complejísimo. Bueno, es un tema de investigación. No se está investigando desde el periodismo. El periodismo trata de resolver, la industria periodística trata de resolver los problemas como puede ser. Se está estudiando de afuera, que ve a la industria periodística, a las distintas profesiones, a las distintas actividades que tienen que ver con este mundo de tensión entre que publicás como si fuera un medio masivo y te contestan como si fuera una plataforma, como si hubieras posteado en Facebook o en Twitter.
es un fenómeno muy interesante y muy complejo. Bueno, hay sectores de la vida académica que van estudiando esos fenómenos y los van entendiendo porque están afuera. Si estás adentro, te come la necesidad de resolver problemas y de no enojarte con tus lectores o evitarlos. Me parece que estas vidas que me mediáticas ya preguntó. nos están pidiendo, José Luis, una segunda oportunidad de seguir hablando, ¿no? Tal vez lo veremos para más adelante. Hay Cuando un quieran. montón de preguntas, ¿viste cómo es esto? Que cuando va avanzando la charla hay un montón de preguntas que van apareciendo en el chat. Tenemos medio limitado el tema del tiempo, agradeciéndote tu participación. Yo contesto un poco largo, pido disculpas. Bueno, eso, el poder de concisión, tal vez podríamos ponerlo en práctica ahora. Tengo 2 o 3 preguntas ahí, pero creo que Dale. Vani también tiene 2 o 3, Vani, como para ir cerrando el tema. Sí, bueno, José Luis, hay una pregunta de Maximiliano, te las hago vos, condensalas, Sí. vos sos el especialista, Sí, así sí, que sí, lo dejamos va en tus breve. manos. Y yo aparte quiero dejarte esto que no lo hablaste, me parece que es uno de los tópicos. Vos siempre hablas del panelismo, que me parece que en este público hay que mencionarlo y hay que traerlo porque nos tiene que servir para reflexionar sobre todo esto. Dijiste esta semana una frase que me parece que es también, que da para otro libro, la vida en plataformas pide intimidad y todos queremos que nos cuentes al respecto. Maximiliano Benítez dice, gracias por compartir sus conocimientos, dejo 2 consultas. ¿El elemento de distracción o cambio de atención en los hogares fue acompañado por la evolución de la tecnología? ¿Es cómplice la tecnología de la diversificación del momento real? Y te pedimos brevedad, así que pobrecito vos. Saco pero el bueno, término la otra... cómplice. Saco el término cómplice que presupone un delito. Es parte del proceso, pero no solo lo tecnológico, es lo tecnológico con los cambios genérico-estilísticos y los cambios de usos de las diferentes etapas. Bueno, vos Breve. hablaste Otra. hace un ratito de esto, así que quizás se puede retomar. María Cristina pregunta qué pasa con toda esa gente que entra a las plataformas solo para ver cómo viven los otros y no interactúan, y ahí te dejo el pie para que respondas esa y nos cuentes brevemente qué es el panelismo, porque no nos podemos ir sin eso, yo creo. Si tenés tiempo también, porque no nos queremos abusar. Yo no tengo problema. ¿Qué hace esa gente? No mira la vida de los que postean, mira los posteos de los que intervienen. Lo que sí vinculo con lo individual es que, lo hice con un ejemplo también personal, pero que les debe pasar a todos, yo posteo bastante, yo estoy escribiendo y posteo. Y soy muy poco personalizado, no lo digo como un elogio, pero soy poco egocéntrico, ¿no? Pocas fotos mías, mis hijas y mis amores no aparecen en mis fotos, soy despersonalizado. Cuando saco una aromática del balcón o un brindis, 2 copas, se decuplican los posteos, las intervenciones, los gestos de interés. Hay algo en estos intercambios que exigen que el individuo se individualice. No creo que lo íntimo sea el único modo de individualizarse. Estamos aprendiendo a no exhibir no todo lo íntimo como lo individual. Panelismo. Denomino panelismo a un circuito de producción de discurso político, periodístico, que consiste en que ciertos tipos de programas denominados paneles tienen roles relativamente fijos, con alguna tendencia general según el medio, pero donde siempre hay opositores, oficialistas, políticos, economistas, consultores, que funciona de la siguiente manera. El político diagnostica. El periodista propone soluciones políticas y de gestión. O sea que están invertidos los roles. Y el consultor, el sociólogo, el comunicólogo, el especialista en discurso político,
convalida esas discusiones. Le agrega un comentario. Hay una encuesta que dice, ¿viste? En vez de decir mensaje, dice texto o discurso para dar una marca profesional. Esos paneles se evalúan los debates entre políticos de acuerdo a el panel. Si los políticos no se arrancan los pelos, es un debate frío. Si expusieron bien sus ideas, si discutieron todo, no, al panel no le interesa, se aburrió. Eso es retomado por Twitter. Twitter, 6 veces más chico que Facebook, con solo el 20-30% de los tuiteros tuiteando y con solo la tercera parte de los tweets vinculados a esos temas, porque más allá de lo que piensen los tuiteros, en Twitter se habla de todos los temas de la vida pública y hasta privada. Es decir, que es un circuito, cualquier panel tiene como mucho momento de gloria, tuvimos rating, 5% de rating. Cuando la televisión era importante era 30, 40, 50. Y ese panelismo a mí me parece que es un sistema de producción de discurso político y de opinión que impide la novedad. Es decir, el que dice una novedad es tratado como loco, o como si rápidamente se dice, bueno, eso porque sos de tal sector o sos de tal otro. Y como los políticos, buena parte de los políticos, no quiero generalizar, Dios me libre, juegan a ese circuito, es por eso que toda conflictividad entre sectores políticos es construida en términos panelistas y no se genera novedades. Entonces, por ejemplo, el presencialismo en la escuela, ¿es presencialismo o no presencialismo? Cuando en realidad no hay, en ningún lugar del mundo hay presencialismo pleno ahora, si hay pandemia. Siempre son modelos híbridos, aproximaciones, y entonces, por ejemplo, el tema de los chicos que están desconectados de todo, que es un tema que atraviesa el país y que se sabe que no es solo por nivel socioeconómico, sino problema de conectividad o problema de interacción familiar, que requiere soluciones específicas, es imposible ser tratado. No entra en el panelismo. Voy con las dos últimas que podrían ser una sola, José Luis. Victorio te consulta. Antes el diario, infiero que es el diario de papel, ¿no? El diario formaba la agenda del día. Hoy, ¿quién lo hace? Eso por un lado. Y la otra consulta es de Maximiliano, que dice teorías como la agenda setting. Hoy en día, ¿quién lo impone? ¿Los medios tradicionales o las redes sociales? Bueno, pienso así, para sintetizar. Si en algún momento de veras los medios impusieron la agenda, ciertos medios, hoy para mí eso no es verdad, se sigue diciendo lo mismo, pero creo, si uno mira lo que publican los medios opositores y los oficialistas, uno va a ver que está lleno de tiros en los pies de cada uno. O sea, te enterás, yo me divierto solo por fastidiar, digamos, siempre publico noticias a favor del gobierno que publicó un medio opositor, noticias a favor, en contra del gobierno que publicó un medio oficialista. Y te divertís, todos los días tenés material y no lo hago mucho para no ser agresivo. Ahora, nunca desde la década del 60, te diría, de la televisión, salvo para los políticos, por eso es importante entender el lugar de la escritura de los políticos y de los periodistas y el lugar que los políticos le dan a la escritura. Desde la época de la televisión, la agenda era marcada en plataforma, por decir así. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo de la década del 90 o del 80, 90 y ver la debilidad de esos sistemas que se consideran inconmovibles.
Desde el retorno de la democracia y el último año, los últimos años de la dictadura, la agenda del día se armaba en los programas periodísticos de la mañana, que había de todas las tendencias, desde Aliberti hasta Varela, que era un periodista bien de derecha. Esos temas que hacían que se pelearan los políticos entre ellos, discutían, lo seguía la televisión durante el día, se cerraban los noticieros de la noche, ya los diarios vespertinos no tenían importancia, y a la mañana siguiente los diarios tomaban eso como si fueran temas propios, cuando en realidad eran construidos en plataforma. Eso parecía que era inamovible. En ese momento me acuerdo que empezaban mis clases en la facultad y los especialistas en sociología de la comunicación les parecía que eso era así. Habían descubierto la panacea, que era en realidad el modelo que había descubierto Verón en construcción del acontecimiento. De pronto, un ministro pícaro, bajito, empieza a salir de su casa, no se sabe cómo fueron las primeras convocatorias, y empieza a atender a los mobileros, Carlos Corach, y se hace amigo de los mobileros. Y le regala factura y conversan y discuten duramente, pero sin pelearse. Le responde a todo, una función como jefe de gabinete. Se terminó la agenda setting de los programas radiofónicos de la mañana. Un gesto. Por eso yo digo, unas cosas, ¿cómo lo supo Corach? A lo mejor se cansó de tener que escuchar de las 6 de la mañana y que lo llamaran en los programas de radio a las 6 de la mañana, 7, para hablar por todas las cosas. Digo, no, esto lo arreglo con los mobileros que me están esperando en la puerta de mi casa. O sea, fue a lo mejor un gesto espontáneo como tantos que generan novedad. Listo, se terminaron, quedaron 2 o 3 programas importantes a la mañana, con otra funcionalidad, con otro sistema, y quedó uno de izquierda, uno de centro y uno de derecha, y nada más. Entonces esos sistemas que se consideraban y que todavía sigue considerando el periodismo como inamovibles, vienen desde fines del siglo XIX mostrando transformaciones brutales que en términos generales para las teorías de la comunicación tienden a pasar desapercibidas en sus detalles. Y de pronto te encontrás con el efecto y no pudiste entender. Bueno, son transformaciones equivalentes. Corach en la vereda es equivalente a la aparición de Twitter dentro de un país, digamos. Bueno, si vas a creer que Corach te hace toda la agenda, bueno, te va a limitar como que pienses que tu vida se va a definir en Twitter. Bueno, José Luis, la verdad que un placer la charla. Hemos tenido un montón de casi 50 periodistas conectados acá en línea, así que agradecerte el tiempo, la generosidad. Igualmente voy a ir pidiendo, antes de hacer el cierre, los que están, si pueden prender las cámaras, así hacemos algunas imágenes, porque no vamos a dejar de mediatizar hablando con José Luis Fernández, hay que poner en Twitter todo lo demás, así que vayamos prendiendo. Me cuesta leer, soy gallego para ser autoestigmatizante. Puedo tomar mate y contestar las preguntas. Me cuesta ver lo escritural. Ahora veo que hay un montón escrito. Después me ocupo de pasarte todo por correo electrónico, por WhatsApp o por Twitter, bueno, lo que sea. Y mayormente te lo fuimos mencionando, pero todo el mundo está agradecido, contento y estamos sacándole el jugo todos a la charla. 2 avisos parroquiales, y después le dejo la palabra a Eli para que cierre. El primero, es imperdible el libro, es el chivo y hay que hacerlo porque vino acá generosamente a dar su tiempo y todos tenemos que poder tener esto, que para mí es un manual, como saben algunos y otros no. Transité por su cátedra, es decir, que conocí un poquito obviamente al lado de él, de lo que está hablando, pero la realidad es que es un manual donde están todos los autores, donde condensa, donde propone una metodología de estudio. Él es así y habla así, llano, y lo entendemos y es genial y baja todo el tiempo toda esta teoría a esta manera
fenomenal de explicar los hechos sociales, así que lo escuchamos hablar de eso y me parece que es súper enriquecedor leer el libro porque realmente es una propuesta metodológica imperdible para poder estudiar no solo lo que está pasando ahora, sino que creo que deja abierto, empieza a transcurrir una larga circulación de vidas mediáticas, que estoy seguro, y se lo dije a él en privado, estoy segura de que va a ser fundacional porque en serio recupera muchas cosas y mucho de la teoría y de las cosas dichas en semiótica de una manera magistral. Quería terminar leyendo el final de su libro, que me parece que es interesantísimo. Dice, si el objetivo, como en Angenot, es la comprensión total de los sistemas, es un tanto paradojal proponer como centrales conceptos como los de intersticialidad y los de frontera. Es de esperar que se haya demostrado que el modo de resolver la paradoja no pasa por defender alguna disciplina o por buscar la respuesta en otra que observe el panorama desde más arriba. Las apuestas han sido las propuestas de sostén de la complejidad fenoménica de la mediatización como guía, y dar para esa complejidad un lugar articulador al estudio de los sistemas de intercambio discursivo. Si ello genera nuevas discusiones no simplificadoras, se habrá alcanzado el objetivo para aportar a la intervención en la totalidad a partir de sus detalles. Creo, José Luis, así termina el libro. Él propone que empiecen por atrás, así que no lo spoileé, no lo maté al libro, seguí su consigna. José Luis, gracias, ha sido un placer para todos y para todas las que estamos acá. En lo personal, nada, agradecerte como siempre. Y ahora sí le pasamos la palabra a Eli. Ahí está, bueno, un gran gusto, y me parece que esto nos lleva a, en un tiempo, volver a charlar un ratito más con José Luis. No sé si querés decir unas palabras de despedida, somos un montón los que todavía seguimos conectados, te escuchamos. Le digo, uno de los objetivos del libro es articularse con los sectores productivos, comunicacionales y no comunicacionales. Así que este encuentro para mí estaba entre fantasías posibles mientras lo terminaba. Espero que les sea útil, les recomiendo leer el prólogo para que vean que los prologuistas me quieren, la presentación para ver de qué va el libro y la síntesis final. Y seguramente en la síntesis van a encontrar temas que se relacionan con su trabajo y ahí buscan en los distintos capítulos la profundización de esos temas que no son, no están simplificados, están escritos con un tono lo más amable posible, pero los problemas que son complejos están presentados en su complejidad. Ahí está. Totalmente, y también justamente por eso les recomendaba, digamos, me ponía en ese lugar, porque la realidad es que podés no saber del tema y él te abre, en el libro abre a todos los autores que hablan, que componen el mundo así que se puede empezar leyendo esto, obviamente con un trabajo intelectual, pero digo, por eso lo planteaba como un manual, porque él está dando una manera de entrar a los textos, una manera de entrar a la vida social, pero también da todas el herramental que se necesita para hacerlo, así que súper recomendable. Ahí está, bueno, muchísimas gracias a todos. Estaba Maximiliano Cooper ahí mostrando también el libro cuando estaba Vanina exhibiéndolo. Ha sido un gran placer. Aparte somos todos de papel, así que todavía somos ahí la generación de papel, todos tenemos el papel porque... Es más fácil de leer, es más fácil de incorporar el concepto. Bueno, gracias Omar y gracias a Vanina porque han moderado esta charla. Gracias a todos los que se han conectado. Es un gran placer para CAPA tenerlos hoy acá con nosotros. Los invitamos a cada encuentro. A veces tenemos encuentros que hablan más de temas productivos, a veces tenemos más temas que hablan de la comunicación, como es este caso. Ha sido un lujo enorme para CAPA y ya lo volveremos a encontrar a José Luis en este espacio. Gracias también al Banco de Galicia, a Ledesma, a Ciara, a SEC, que nos acompañan siempre en estos encuentros especiales para nosotros. Es un gusto recibirlos, también es un gusto si alguno quiere sumarse al Círculo Argentino de Periodistas Agrarios, los estaremos esperando, y les recordamos que la charla va a estar en un ratito nomás ya colgado en el canal de YouTube de CAPA, de los agroperiodistas, como nos hacemos llamar, así que si alguno quiere repasar alguno de los tramos de la charla, están invitados, y también compartir el link para que muchos más lo puedan escuchar.
Gracias a todos, que tengan una excelente noche y nos encontramos en la próxima. Gracias, José Luis. Gracias. Muchas gracias, gracias Muchas José gracias. Luis, Gracias. gracias por la Gracias. asistencia a todas y todos. Hasta luego. Gracias.